Muy bien, jóvenes. La siguiente explicación, seguimos con la representación de los vectores. Recuerden la importancia de representar un vector y conocer de qué manera se pueden representar esas cantidades vectoriales. ¿Para qué? Para cuestiones después de análisis, ¿sí? Que se nos facilite identificar la situación física. Entonces, podemos encontrar también cantidades vectoriales que se representan mediante puntos cardinales. Entonces, cuando tenemos una cantidad vectorial mediante puntos cardinales, entonces saber y conocer de qué manera podemos nosotros representarlo mediante vectores, visualizar ese vector, el poder trabajar, el poder apoyarnos en la gráfica para poder desarrollar mi análisis. Cuando hablamos de vectores mediante puntos cardinales, por lo general son desplazamientos. Vamos a tener desplazamientos de un punto a otro punto. Entonces, para eso tenemos que tener esta referencia bien presente: el norte, sur, este, oeste. Si se fijan, también lo podemos representar como si fuera un plano cartesiano, pero ahora en XY ya no vamos a manejarlo en XY para poder dibujar ese vector de esa cantidad vectorial. Norte, sur, este, oeste. Por lo general vamos a tener aquí unas pequeñas flechas, pero no lo vamos a manejar aquí para no confundir con vectores. Acuérdense que el vector es un segmento en línea recta con una punta de flecha, ¿sí? Entonces, pero esta referencia es la que tenemos que tener en cuenta para poder ubicar esos vectores, esas cantidades vectoriales mediante un vector. Norte, sur, este, oeste. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos ejemplos, vamos a explicar mediante ejemplos. Cuando representamos cantidades vectoriales mediante puntos cardinales, vamos a ver de repente diferente bibliografía donde te lo indican un pequeño cambio de cómo interpretar este enunciado donde me dice que es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque acuérdense que el vector tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces aquí tú tienes tu magnitud, recuerda que es una unidad, que es con la unidad tu dirección y sentido. Te dice aquí lo que es la dirección, el oeste, y cuando dibujes el vector, la punta de flecha te va a indicar el sentido. Muy bien, entonces aquí es muy fácil el dibujar ese vector. Te dice 60 metros, la longitud del vector. Recuerden que este es un vector, la tapa es la punta de flecha. Entonces, la dirección las veces que acabe la unidad es la longitud del vector, ¿sí? Pero que te dice que apunta hacia el oeste. Entonces, tú vas a apuntar aquí, partiendo del origen, apuntando al oeste. Entonces, esta representación de este vector va a ser así. Entonces, cuando yo tenga ese enunciado, yo debo entender que es una cantidad vectorial y lo puedo representar mediante un vector. Es un vector que apunta hacia el oeste. ¿Cuál sería esa longitud del vector? 60 metros. Entonces, aquí se me pasaba, disculpen, porque siempre tiene que tener identificado qué vector es. Lo voy a llamar el vector H. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Acuérdense que siempre las cantidades vectoriales tienen que identificarse, ¿no? Entonces tenemos que identificar el vector. Entonces el vector H. Esta es la magnitud de la longitud del vector. Entonces sería el vector H igual a 60 metros, ¿sí? Y ahí estamos dibujando lo que es el vector H. Muy bien, ahora vamos a hacer una pequeña, vamos a modificar un poquito lo que es la representación de vectores. Nosotros tenemos que conocer cómo pasar de una forma a otra. Entonces tengo este vector mediante puntos cardinales. Ahora quisiera conocer este vector o cuál será su representación de este vector, pero mediante su magnitud y ángulo de inclinación o ángulo de desplazamiento. Entonces acuérdense la forma que debe de cumplir esa representación. Entonces sería, ¿qué vector es? El vector H, ¿sí? Acuérdense que este vector, este es el que voy a representar. Acuérdense que después lo que tenía, es más, lo vamos a poner, lo que debe cumplir es esto, ¿sí? Para poder representar este vector que está en rojo mediante su magnitud y ángulo de inclinación o de desplazamiento, de ubicación, sería el vector H
y sería este valor la vez que entra la unidad, entonces sería 60 metros. Entonces sería el vector h es igual a 60 metros y el ángulo de ubicación de ese vector. Recuerden que el ángulo de ubicación parte de aquí. En contra del amanecer del reloj sería 90 más 90, 180. Entonces sería 180 grados. Por lo tanto, si yo tengo esta representación, este vector o esta representación de ese vector, me indican el mismo vector. Entonces, esto me indica este vector y esto me indica este vector. Vamos a estar manipulando así de una forma u otra para que vayamos dominando un poco mejor la representación de los vectores. Tenemos otro ejemplo que vendría siendo una cantidad vectorial por la forma de representarlo, ¿no? Entonces tenemos el vector W, ¿sí? Vector W igual a 4.5, recuerden ir relacionando unidades, MI es millas, ¿sí? Recuerden que este tipo de representación por lo general lo vamos a ver en desplazamiento, no quiere decir que no podamos representarlo de esta manera, otro tipo de unidad, ¿no? Entonces, cuando hablo de desplazamiento son de longitudes, ¿no? Entonces sería 4.5 millas en sistema unidad inglés. Norte, 30 grados al este, ¿sí? Entonces ahí en algunas publicaciones podemos ver variaciones, por ejemplo podemos ver 4.5 millas al norte, ¿sí? A rumbo a 30 grados al este, ¿sí? Entonces ahí es cuestión de leer bien lo que te indica la cantidad vectorial. Entonces aquí te dice 4.5 millas norte. ¿Qué quiere decir? Que vas a ir apuntando el vector hacia el norte. Siempre recuerden que inicia del origen. Entonces, aquí tengo un vector. Recuerden que vamos a dibujar esta cantidad vectorial. Pero te dice 30 grados al este. Quiere decir que te vas a abrirte 30 grados, pero rumbo al punto cardinal este. Si fuera 30 grados al oeste, entonces sería 30 grados de aquí, donde está norte, hacia donde dice el punto cardinal. Entonces sería 4.5 millas. Acuérdense que esta es la longitud vector, 4.5 millas. Norte, que apunta hacia el norte. Entonces 30 grados al este, entonces se va a abrir 30 grados. Recuerden usar el transportador, entonces quedaría 30 grados. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y este sería el vector W con una magnitud de 4.5 millas. Aquí es bien importante poner ángulos. Entonces, ¿qué ángulo pongo? Pueden poner el que te indica aquí. Entonces, tú puedes poner que aquí hay 30 grados. ¿Sí? Pero también es válido decir, ¿sabes qué? Yo, en vez de poner 30 grados que me ayudó para dibujar lo que es mi cantidad vectorial, yo puedo poner este ángulo, que sería el faltante para los 90 grados, ¿sí? Entonces, yo puedo poner también ese vector y poner aquí 60 grados. Y es válido. ¿Por qué? Porque esta notación o esta representación me indica este vector. Entonces, ya sea que yo ponga 30 grados, que sería lo que me indica aquí, sería 4.5 millas al norte y 30 grados al este, el este, entonces me pongo 30 grados, entonces es válido y lo pueden poner aquí 30 grados o pueden poner el ángulo, pero siempre los vectores hay que identificarlos o hay que ponerles un ángulo, siempre y cuando no estén sobre el eje. Si están sobre el eje no es necesario ponerlo, como en el ejemplo pasado que estaba en 180 grados, entonces no vamos a poner 180, yo sé que en el eje es 180, pero aquí hay que identificarlo, si es 60, si es 30, estamos hablando del mismo vector. Ahora, quisiera representarlo mediante su magnitud y ángulo de inclinación. Recuerden, estamos haciendo la combinación de estos dos tipos de representación, entonces sería el vector W, vamos a poner aquí. ¿Sí? Ya dibujamos el vector de esa cantidad vectorial, ahora queremos representarlo mediante su magnitud y ángulo de inclinación. Entonces sería el vector W, recuerden que es W, ángulo. ¿Sí? La otra representación.
representamos mediante puntos cardinales, mediante magnitud y ángulo de inclinación. Entonces será vector W. ¿Cuál sería esta longitud? Me faltaba, no lo he puesto. Si se fijan, ya dibujé el vector, pero la magnitud, la longitud es 4.5 millas. Entonces se llama vector W 4.5 MI, que es millas, ¿sí? Ahora sí, el vector W va a ser la magnitud o longitud del vector, que es 4.5 millas, coma, el ángulo de ubicación. Recuerden el ángulo de ubicación. El ángulo de ubicación es este, 30 grados. Este es para poderlo representar mediante puntos cardinales ese vector. Pero recuerden que aquí es el ángulo de ubicación de ese vector. Y el ángulo de ubicación es la dirección del vector. Cuando hablen de dirección no es 30 grados. ¿Sí? Sí podemos poner todo eso, pero todo junto, y eso me indica la dirección. Pero la dirección, mediante su magnitud y ángulo de ubicación, sería el ángulo de ubicación. Entonces sería de aquí hasta donde está el vector, en contra de la magnitud del reloj. Por lo tanto, ya lo había puesto aquí, es 60 grados. ¿Sí? Si estuviera en otro lugar el vector, pues tengo que ver que el ángulo de ubicación de ese vector sería de aquí hasta donde esté el vector. ¿Sí? Entonces aquí es 60 grados. ¿Qué quiere decir? Que esta representación me indican el mismo vector. Tenemos otro ejemplo. Si se fijan, regresamos a la primera representación, que es magnitud y ángulo de ubicación o de inclinación. Entonces aquí estoy poniendo otra unidad, una unidad de velocidad, unidad de longitud, entre una unidad de tiempo es velocidad. Muy bien, pero me va a decir, bueno, pero estamos mediante puntos cardinales. Entonces vamos a hacer ahora diferente. Vamos a hacerlo mediante su magnitud y ángulo de inclinación, y ya que tengamos el vector lo vamos a representar mediante puntos cardinales. También para saber de una forma u otra cómo hacer el cambio de vector. Entonces primero regresamos al video pasado y sería mediante su magnitud y ángulo de inclinación. Entonces la magnitud o longitud del vector es 80 km por hora. ¿Sí? No es que sea siempre longitud, sería la unidad de la medición. Entonces aquí yo hablamos de longitud porque siempre este valor sería la longitud del vector que voy a dibujar, eso me va a representar. Entonces sería 80 km por hora a 200 grados. Aquí es bien importante que no voy a poner puntos cardinales. Los puntos cardinales será como lo estamos haciendo en los primeros ejemplos. Entonces, cuando tengamos esta representación, aquí sí tenemos XY. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar el vector. Aquí está el origen. Entonces, acuérdense, partimos de esta posición. Voy a abrirme 200 grados en contra del reloj. 90 más otro 90, 180. ¿Y cuánto me falta para 220 grados? Entonces, con el transportador me va a dar algo así. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el vector, que sería el vector P. Aquí le vamos a poner el vector P con una magnitud de 80 kilómetros por hora. Ahí lo tenemos, ese vector. ¿Sí? Recuerden que cuando hay un vector que no sea paralelo a los ejes, hay que poner un ángulo. Entonces, no vamos a poner este ángulo. Vamos a poner el ángulo que sea más cercano o cualquiera de los ejes donde está entre ese vector. Entonces, vamos a poner este ángulo. ¿Y qué ángulo sería? Acuérdense, 180, aquí sería 20 grados. ¿Sí? Recuerden que la primera, el video pasado poníamos el ángulo de ubicación, ahora no, vamos a poner el ángulo. Por supuesto que este es el ángulo que me ayudó a dibujarlo, pero voy a tener cuidado de poner un ángulo con un eje, ya sea este o este es el complementario, y también podemos usar este ángulo que serían 70 grados. 70 más 20 me da el 90 grados. Muy bien, ok. Ahora vamos a representar este vector que me representa esto, pero mediante puntos cardinales. Entonces, mediante puntos cardinales, yo voy a poner aquí, bueno, aquí lo voy a volver a poner. Tengo que apoyarme en norte, sur, este y oeste para poderlo representar este vector que está aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense hacia dónde va dirigido. ¿Sí? Más dirigido entre el oeste y el sur. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo vamos a poder representar ese vector? Sería mi vector P, se llama P, ¿sí? Ponemos el valor de las veces de que entra la unidad, serían 80 kilómetros por hora. Después, ¿cómo ubicamos mediante puntos cardinales? Entonces yo puedo poner, acuérdense cómo ubicamos, apuntando hacia el oeste, ¿sí? Entonces sería 80 kilómetros por hora, oeste. A oeste, o podemos ponerle el grados. A 20 grados. Pero ¿hacia dónde se abre? Hasta este punto cardinal que se llama sur. Al sur. Perdón, a 20 grados serían, o que se abrió, al sur. ¿Sí? Ahí podemos evitar la A y la al, ¿sí? Pero ahí lo podemos identificar de una manera más sencilla. Sería 80 kilómetros por hora oeste, apunta al oeste, a 20 grados al sur. Entonces primero ubicamos el vector al oeste y después nos dirigimos hacia el sur estos grados, ¿sí? Entonces es una manera de estar conociendo las diferentes maneras de representar los vectores, ¿sí? Por último, vamos a hacer este último ejercicio. Acuérdense que manejamos ejercicios tipo, sería la cantidad vectorial a 91.3 pies, ¿sí? A 0 grados. Entonces, estamos también representando de la forma pasada, del video pasado. Entonces, este es magnitud y ángulo de inclinación. Pero ¿cómo 0 grados? Agarramos este vector que tiene una medida de 91.3 pies. Lo ponemos aquí. ¿Y cuántas veces voy a mover o cuántos grados se va a abrir en contra de hacerlo? 0 grados. Entonces mi vector queda en esta misma posición. No se mueve. Entonces ese es mi vector A con 91.3. ¿Qué unidad? Pies. Importante poner tanto la punta de flecha del vector como la unidad y como también la unidad que corresponde, ¿sí? Como también el nombre del vector. Aquí en este caso se llama vector A, ¿sí? Ahora, quisiera representarlo mediante puntos cardinales. Entonces, en puntos cardinales sería mi vector A, después la unidad o las veces que cabe en la unidad sería 91.3, la unidad que sería pies, y ahora sí, ¿cómo ubicamos ese vector? Entonces, si se fijan, ese vector está apuntando directamente, sin ángulo, al este. Entonces sería 91.3 pies este, o al este, ¿sí? O rumbo al este. Entonces, ya yo estoy indicando una dirección a ese vector. Entonces, de esta forma y de esta forma puedo representar el mismo vector, ¿sí?